Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, de Juan Donoso Cortés. Este es el libro contrarrevolucionario que hoy vamos a analizar. Es un análisis, como digo, muy superficial el nuestro, que lo que pretende principalmente es animar a la lectura del libro. No pretende ser ni mucho menos un resumen o un compendio del mismo, que es muy intenso y trae consigo muchas enseñanzas valiosas. Vamos a hacer primero una breve reseña sobre el libro y sobre el autor, y después, como tenemos costumbre, haremos unas lecturas escogidas de algunos fragmentos, que no son exhaustivos, vuelvo a decir, son algunos fragmentos que a mí particularmente me gustan y que creo que pueden suscitar en los que escuchen este vídeo el deseo de leer el libro, cosa que creo que vale la pena. Es uno de aquellos libros contrarrevolucionarios que se lee no una vez, sino varias veces en la vida, se subraya y se sacan enseñanzas poderosas. Juan Donoso Cortés nació en Badajoz en el año 1809 y murió relativamente joven, en 1853. Había sido filósofo, literato, político y también diplomático. Provenía de una familia de terratenientes liberales. De joven fue un defensor, por lo tanto, del liberalismo político, de la monarquía constitucional, del orden liberal. Muy cercano a la reina Isabel II, ostentó cargos en palacio, siendo incluso nombrado marqués de Valdegamas, con grandeza de España. Este era Juan Donoso Cortés. En sus últimos años vio un viraje ideológico, que es lo que nos va a interesar, pues se horrorizó ante el caos que veía en la Europa y en la España de su época, segunda mitad del siglo XIX, segundo y tercer tercio del siglo XIX. Las atrocidades, digamos, de la Revolución Francesa y después de las revoluciones posteriores de 1848 inspirarán este discurso sobre el catolicismo, este ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, publicado en 1851. Anteriormente yo había publicado otro libro que es de gran interés también, que es el discurso sobre la dictadura de 1849 y que tampoco tiene desperdicio. El liberalismo y el socialismo habían llevado al relativismo, en el que cualquier cosa podía ser discutida, y esto es lo que empieza a horrorizar de forma alarmante al joven Donoso Cortés. Sería solo cuestión de tiempo que los enfrentamientos surgiesen entre los diferentes grupos, entre las diferentes opiniones, ¿no? Al no poderse afirmar nada de forma clara y rotunda, se iba a sembrar el caos de las opiniones contrapuestas. De tal manera, y como afirma en su discurso, solo cabía escoger, dice él, entre la dictadura del puñal y la dictadura del sable. Y yo escojo la dictadura del sable. Esto lo defenderá en su discurso sobre la dictadura, refiriéndose evidentemente a la posibilidad de la dictadura propia de la anarquía, ¿no? La del puñal, la de la revolución, en definitiva, o bien aquella del orden que viene de la dictadura tradicional. Cortés no defendía una dictadura al uso, sino la recuperación de unos valores absolutos sobre los cuales edificar la sociedad. Cortés buscaba crear una teología política. Esto es lo que pretendía Donoso Cortés. Unas normas superiores y anteriores a la propia voluntad humana. Unas normas anteriores, superiores, previas a la voluntad humana, que limasen de esta manera los choques entre los diferentes intereses políticos. Fue en ese momento en el que Donoso Cortés especialmente se significó, y en toda Europa, reclamando el retorno a la tradición religiosa como única posibilidad de salvación de esta sociedad caótica frente a las sucesivas oleadas revolucionarias que venían produciéndose desde la primera revolución, la francesa. Frente a las ideologías autoritarias de los nacientes nacionalismos y socialismos,
que prometían el paraíso en el mundo, el autoritarismo tradicionalista de Donoso Cortés tiene la ventaja que al menos no promete la instauración del reino de Dios en la tierra. El paraíso es en el cielo, no en este mundo. Pues como dice el Evangelio, ese reino no es de este mundo. En el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, que vamos a leer, su obra más destacada, podemos decir en verdad, elaboró la teoría básica de los reaccionarios. Marcaría el pensamiento reaccionario para siempre. Una obra que ha terminado por convertirse en uno de los textos de filosofía política más notables del pensamiento político tradicional e integrista que surgió tras el triunfo de las revoluciones liberales, ¿no? Y del cual, como digo, este texto iba a ser de importante aportación. Este es un texto capital de la filosofía política católica y fue un fuerte y decidido alegato contra el socialismo anticristiano. A eso se opone principalmente el texto de Donoso Cortés, ¿no? Ese socialismo utópico de Proudhon y los anarquistas. Este ensayo contenía la inquietud de Donoso Cortés ante las revoluciones sociales que surgían en Europa tras la transformación política llevada a cabo por el liberalismo. Bien, las primeras palabras del ensayo, en que cita las confesiones de un revolucionario, de Proudhon precisamente, es importante para entender casi todo el contenido del libro. En todas las cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología, lo decía Proudhon, y lo recoge Donoso Cortés. Y evidentemente en todas las cuestiones políticas siempre de fondo nos encontramos con la teología, con la negación a veces de la teología, pero cualquier posición política es un posicionamiento ante Dios. La obra de Donoso Cortés presenta como pilares argumentales la triada Dios, historia y razón. Y en estos 3 capítulos podríamos decir que divide el libro, ¿no? Son los 3 grandes ejes de reflexión sobre el papel transformador del liberalismo y el romanticismo en las mentalidades colectivas, ¿no? Lo deletérea que ha sido para la masa y que ha sido también para la sociedad. Y la importancia de su influencia en la actividad política de la primera mitad del siglo XIX y sobre la perspectiva de la revolución social que anunciaban los utópicos y los libertarios, ¿no? Por ello, en el libro primero, con 8 capítulos, Donoso aborda la realidad de la teología política, al sostener que toda gran cuestión política va envuelta siempre en una cuestión teológica. Por lo tanto, de cómo se organiza la sociedad bajo el imperio de la teología católica, como sería en la sociedad tradicional, ¿no? Bajo el imperio de la Iglesia católica. Para ello subraya que el catolicismo es amor, y sobre la santidad de su doctrina y sobre sus medios sobrenaturales se puede fundamentar y se fundó una sociedad que fue la de la Edad Media. En el libro segundo, con 10 capítulos, aborda la filosofía política, atendiendo a los problemas y soluciones relativos al orden general, dice él, al libre albedrío del hombre, en definitiva, a temas concretos, a la necesaria armonía entre Dios y el hombre, a las soluciones que la escuela liberal da a estos problemas, ¿no? Y las soluciones socialistas y responde a ellas. Finalmente, en el libro tercero, 9 capítulos, desarrolla su doctrina en torno a los problemas y soluciones relativas al orden en la humanidad. Y toca temas como la transmisión de la culpa, del pecado original, el dogma de la imputación, el dogma de la solidaridad, las contradicciones de la escuela liberal y socialista, ¿no? Las teorías de las escuelas racionalistas acerca de la pena de muerte. Hay temas muy interesantes que trata muy bien, señalando a modo de recapitulación
la ineficacia de todas las soluciones propuestas desde el liberalismo y la necesidad, por lo tanto, de una solución más alta. La prensa carlista colocó a Donoso Cortés como parte de su argumentario frente al liberalismo y al régimen liberal de Isabel II. Lo hizo suyo muy pronto, ¿no? Uno de los muchos que volvieron al estudio de la obra de Donoso Cortés a posteriori, años después, concretamente después de la Revolución Rusa, fue Carl Schmitt, que vivió durante casi todo el siglo XX. Este teórico antiliberal, creador del llamado decisionismo político y jurídico, se basaría mucho en las teorías de Donoso Cortés sobre la dictadura. El estallido de la revolución bolchevique en 1917, muchos años después de la muerte de Donoso Cortés, le puso de nuevo en actualidad porque era algo que él había profetizado. Vamos ahora a leer unos cuantos textos de este libro que nos pueden abrir el apetito para dedicarnos a su lectura con mucho provecho. Empezamos con ese texto que va a marcar todo el argumentario de este libro. Una frase que él toma de Proudhon y la hace suya, ¿no? Y nosotros podemos hacer nuestra también. En Confesiones de un revolucionario, Proudhon decía: es cosa que admira el ver de qué manera en todas las cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología. La posición acerca de Dios, de su existencia, de su influencia en la consecución de las leyes de la sociedad o no, va a crear una sociedad o va a crear otra sociedad. Pues bien, el catolicismo, dice Proudhon también más adelante, es un sistema de civilización completa. En efecto, abarca toda la sociedad, ¿no? De alguna manera totaliza toda la realidad, la cultura, la ciencia, la economía, todo queda marcado por el catolicismo cuando éste insufla su vida a una sociedad. El catolicismo, dice, divinizando la autoridad, santificó la obediencia. Divinizando, dando un sentido y un origen divino a la autoridad, santificó la obediencia. Hizo de la obediencia un acto virtuoso. Y santificando la una y divinizando la otra, condenó el orgullo en sus manifestaciones más tremendas, en el espíritu de dominación, como sería pues una tiranía, y en el espíritu de rebeldía, como sería la revolución o la anarquía. Estos dos extremos fueron condenados por la Iglesia en la medida que ya divinizó, elevó a una categoría sagrada el poder que recibían aquellos que lo recibían evidentemente de forma delegada como administradores, ¿no? Y santificaba también la obediencia, la obligación de obedecer a aquellos que ostentaban este poder en nombre de Dios, ¿no? Por lo tanto, condenaba el orgullo en sus manifestaciones más tremendas, tanto el espíritu de tiranía de aquellos que gobernaban y lo hacían mal, tiránicamente, como el espíritu de rebeldía, de anarquía, de aquellos que se rebelaban. Dos cosas son de todo punto imposibles en una sociedad verdaderamente católica: el despotismo y las revoluciones. Estos dos extremos son condenados, evidentemente, aquí por Donoso, como lo condenó siempre la Iglesia. Y dice Donoso: el catolicismo ha puesto en orden y en concierto todas las cosas humanas. Ese orden y ese concierto, relativamente al hombre, significan que por el catolicismo el cuerpo ha quedado sujeto a la voluntad al entendimiento, el entendimiento a la razón a la fe y todo a la caridad, la cual tiene la virtud de transformar al hombre en Dios, purificado con un amor infinito. Relativamente a la familia, significan que por el catolicismo han llegado a constituirse definitivamente las tres personas domésticas juntas en uno con dichosísima lazada. Relativamente a los gobiernos, significan que por el catolicismo han sido santificada la autoridad y la obediencia, como decíamos antes, y condenadas para siempre la tiranía y las revoluciones. Relativamente a la sociedad, significan que por el catolicismo tuvo fin la guerra de las castas y principió la concertada armonía de todos los grupos sociales, que el espíritu de asociaciones fecundas sucedió al espíritu
de egoísmo y de aislamiento, y el imperio del amor al imperio del orgullo. Relativamente a las ciencias, a las letras y a las artes, significa que por el catolicismo ha entrado el hombre en posesión de la verdad y de la belleza, del verdadero Dios y de sus divinos resplandores. Resulta, por último, de cuanto llevamos dicho hasta aquí, que con el catolicismo apareció en el mundo una sociedad sobrenatural, excelentísima, perfectísima, fundada por Dios, conservada por Dios, asistida por Dios, que tiene en depósito perpetuamente su eterna palabra, que abastece al mundo del pan de la vida, que ni puede engañarse ni puede engañarnos, que enseña a los hombres las lecciones que aprende de su divino Maestro, que es perfecto trasunto de las divinas perfecciones, sublime ejemplar y acabado modelo de las sociedades humanas. Bien, esto es lo que hizo la Iglesia Católica, ¿no? Con el individuo, hemos visto, con la familia, con la sociedad. Bien, este orden armonioso es el que crea la fe católica. Bien, dice más adelante: el hombre prevaricador y caído no ha sido hecho para la verdad, ni la verdad para el hombre prevaricador y caído. Entre la verdad y la razón humana, después de la prevaricación del hombre, ha puesto Dios una repugnancia inmortal y una repulsión invencible. Nos está hablando ahora de cómo el hombre se revela porque hay una herida en él, una herida que le hace repugnante la verdad y la virtud. La verdad tiene en sí los títulos de su soberanía y no pide venia para imponer su yugo, mientras que el hombre, desde que se rebeló contra su Dios, no consiente otra soberanía sino la suya propia, non serviam, dicen los ángeles rebeldes, ¿no? Y dice el hombre rebelde. Bien, por eso cuando la verdad se pone delante de sus ojos, luego al punto comienza por negarla, y negarla es afirmarse a sí propio en calidad de soberano independiente. ¿No es eso el pecado? Si no puede negarla, entra en combate con ella, y combatiéndola combate por su soberanía. Si la vence, la crucifica. Si es vencido, huye. Por el contrario, entre la razón humana y lo absurdo hay una afinidad secreta. Lo absurdo triunfa del hombre, cabalmente, porque está desnudo de todo derecho anterior y superior a la razón humana. Precisamente por esta situación en que vive el hombre de rebeldía contra la verdad y contra el bien, dice Donoso: vosotros los que aspiráis a sojuzgar a las gentes, a dominar a las naciones y a ejercer un imperio sobre la raza humana, no os anunciéis como depositarios de verdades clarísimas y evidentes, ¿no? Esto no sirve de nada, dice Donoso, Y sobre todo no declaréis vuestras pruebas si las tenéis, porque jamás el mundo os reconocerá por señores, antes se rebelará contra el yugo brutal de vuestra evidencia. Anunciad, por el contrario, que poseéis un argumento que echa por tierra una verdad matemática, que vais a demostrar que 2 y 2 no hacen 4, sino 5, que Dios no existe, o que el hombre es Dios, que el mundo ha sido esclavo hasta ahora de vergonzosas supersticiones, que la sabiduría de los siglos no es otra cosa sino pura ignorancia, que toda revelación es una impostura, que todo gobierno es tiranía y toda obediencia servidumbre, que lo hermoso es feo, que lo feo es hermosísimo, que el bien es mal y el mal es bien, que el diablo es Dios y que Dios es el diablo, que fuera de este mundo no hay infierno ni paraíso, que el mundo que habitamos es un infierno presente y un paraíso futuro, que la libertad, la igualdad y la fraternidad son dogmas incompatibles con la superstición cristiana, que el robo es un derecho imprescriptible y que la propiedad es un robo, que no hay orden sino en la anarquía, ni hay anarquía sin orden. Y estad ciertos de que con este solo anuncio, el mundo maravillado de vuestra sabiduría y fascinado por vuestra ciencia, pondrá a vuestras palabras un oído atento y reverente. Esta es la situación de la verdad y cómo el hombre tiende, en cambio, a hacer oídos gratos a la mentira, ¿no?
a las mistificaciones más groseras, precisamente porque el hombre es un ser caído, que lucha incluso contra la verdad y contra el bien. Y acaba diciendo estas palabras muy fuertes, Donoso: yo no sé si hay algo debajo del sol más vil y despreciable que el género humano fuera de las vías católicas, en definitiva, fuera de la vida de la gracia que Cristo nos ha traído, ¿no? El hombre se pervierte en su inteligencia y en su voluntad, ciertamente. Bien, hablando del liberalismo, creo que es interesante aquí. Esta escuela no domina sino cuando la sociedad desfallece. Entonces puede dominar el liberalismo y todas sus consecuencias, porque el socialismo no deja de ser más que una consecuencia del liberalismo. El periodo de su dominación es aquel transitorio y fugitivo en que el mundo no sabe si irse con Barrabás o con Jesús, y está suspenso entre una afirmación dogmática y una negación suprema. La sociedad entonces se deja gobernar de buen grado por una escuela que nunca dice afirmo ni niego y que a todo dice distingo. El supremo interés de esa escuela está en que no llegue el día de las negaciones radicales o de las afirmaciones soberanas de ninguna manera, y para que no llegue, por medio de la discusión confunde todas las nociones y propaga el escepticismo, sabiendo como sabe que un pueblo que oye perpetuamente en boca de sus sofistas el pro y el contra de todo, acaba por no saber a qué atenerse y por preguntarse a sí propio si la verdad y el error, lo justo y lo injusto, lo torpe y lo honesto, son cosas contrarias entre sí o son una misma cosa mirada bajo puntos de vista diferentes. Continúa con el tema del liberalismo. La escuela liberal tiene por cierto que no hay otro mal sino el que está en las instituciones políticas que hemos heredado de los tiempos y que el supremo bien consiste en echar por el suelo esas instituciones, ¿no? El mal viene de las instituciones, no del hombre, sino de las instituciones, dicen los liberales, de forma muy especial el socialismo. Los más de los socialistas tienen por averiguado que no hay otro mal sino el que está en la sociedad y que el gran remedio está en el completo trastorno de las instituciones sociales. Todos convienen en que el mal nos viene de los tiempos pasados. Los liberales afirman que el bien puede realizarse ya en los tiempos presentes. Eso dicen los liberales, ya ahora. Y los socialistas que la edad de oro no puede comenzar sino en los tiempos venideros. Consistiendo así, para los unos como para los otros, el supremo bien en un trastorno supremo que, según la escuela liberal, debe realizarse en las regiones políticas, ¿no? Y según las escuelas socialistas, debe realizarse en las regiones sociales. Las unas y las otras convienen en la bondad sustancial e intrínseca del hombre. El hombre es bueno, esto es muy rusoniano, ¿no? Que ha de ser el agente inteligente y libre de aquel y de este trastorno. Bien. Ahí vemos la diferencia ínfima, ¿no?, entre el liberalismo y el socialismo, pero su concepción clara, ¿no?, y uniforme, en definitiva, sobre el concepto de dónde debe incidir la reforma en la sociedad, en las instituciones, no en el hombre. Supuesta la bondad ingénita y absoluta del hombre, el hombre es a un mismo tiempo reformador universal e irreformable, dice Donoso, con lo cual viene a ser transformado de hombre en Dios. Y este es el gran error, la gran herejía del liberalismo. Supuesta la santidad y la divinidad de las pasiones humanas, procede a la condenación explícita de todo sistema represivo y penal, y sobre toda condenación de la virtud, cuyo oficio es atajarlas el paso, impedir su explosión o reprimir sus ímpetus. Bien. Las pasiones son de institución divina,
las virtudes, en cambio, de institución humana, diría este pensamiento liberal. El fin supremo del socialismo es crear una nueva atmósfera social en la que las pasiones se muevan libremente, comenzando por destruir las instituciones políticas, religiosas y sociales que las oprimen. Muy bien. En el libro tercero toca algunos temas, no voy a tocarlos todos, pero sí que voy a entrar en alguno de los temas que creo que es interesante, ¿no? Sobre el pecado original. Y sobre sus consecuencias. Cuando habla de las consecuencias del pecado original, del dolor, del sufrimiento del hombre, del mal que experimenta en este mundo, ¿no? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo vivirlo? Es muy interesante, creo, esa reflexión. Dice: y ese dolor, aceptado voluntariamente, es la medida de toda grandeza, porque no hay grandeza sin sacrificio, y el sacrificio no es otra cosa sino el dolor voluntariamente aceptado. Los que el mundo llama héroes son aquellos que, siendo traspados por un cuchillo de dolor, creo que quiere decir traspasados, hay un error de imprenta aquí, siendo traspasados por un cuchillo de dolor, aceptaron voluntariamente el dolor con su cuchillo. Aceptaron el dolor con su cuchillo. Eso es la capacidad de sacrificio, de aceptación, de comprensión del valor del dolor y de la prueba. El dolor nos quita lo que nos sobra, afirma Donoso, y nos da lo que nos falta, poniendo en el hombre un perfectísimo equilibrio. El soberbio no padece sin perder algo de su soberbia, ni el ambicioso sin perder algo de su ambición, ni el colérico sin perder algo de sus iras, ni el lujurioso sin perder algo de su lujuria. El dolor es soberano para apagar los incendios de las pasiones, al propio tiempo que nos quita lo que nos daña, nos da lo que nos ennoblece. El duro no padece nunca sin sentirse más inclinado a compasión, ni el altivo sin encontrarse más humilde, ni el voluptuoso sin hacerse más casto. El violento se amansa, el flaco se fortalece. Todas estas son las virtudes del dolor, que tiene una finalidad en el plan de Dios sobre nosotros. Ninguno sale peor que entró de esa gran fragua de los dolores. Los más salen de ella con altísimas virtudes que nunca conocieron. Quien entró impío y sale religioso, quien avaro y sale limosnero, quien entra sin haber llorado nunca y sale con el don de lágrimas, quien empedernido y sale misericordioso. En el dolor hay un no sé qué de fortificante y de viril y de profundo, que es origen de toda heroicidad y de toda grandeza. Ninguno ha sentido su misterioso contacto sin crecerse. El niño adquiere con el dolor la virilidad de los mozos la madurez y la gravedad de los hombres la fortaleza de los héroes y los héroes la santidad de los santos. Por el contrario, el que deja los dolores por los deleites, luego al punto comienza a descender, con un progreso a un mismo tiempo rápido y continuo. Afirma después: en el deleite hay un no sé qué de corrosivo y de enervante que lleva la muerte callada y escondida. Bueno, creo que son unas palabras impresionantes, una verdadera meditación sobre el sentido del dolor y su provecho, cuando lo sabemos hacer formar parte de nuestro organismo espiritual y moral. Y por fin, como colofón a todo lo dicho, afirma: por el deleite vamos al dolor que es pena, y por la resignación y el sacrificio al dolor que es medicina. Pues qué locura es la de los hijos de Adán, que no pudiendo huir del dolor, huyen del que es medicina para caer en el que es pena. Por lo dicho, se ve cuán maravilloso es Dios en todos sus designios, y cuán admirable es aquel arte divino que consiste en sacar el bien del mal
el orden del desorden y todas las armonías de todas las disonancias. De la libertad humana procede la disonancia del pecado la degradación de la especie, de la degradación de la especie procede el dolor, y el dolor es a un tiempo mismo una desgracia en la especie corrompida y una pena en la especie pecadora. Lo que tiene de desgracia, eso mismo tiene de inevitable. Lo que tiene de pena, eso mismo tiene de redimible. Estando la gracia en la redención, la gracia está en la pena. El acto más tremendo de la justicia de Dios viene a ser de este modo el acto más grande de su misericordia. Por él puede el hombre, ayudado de Dios, levantarse sobre sí mismo, aceptando el dolor con una aceptación voluntaria, y esa aceptación sublime cambia instantáneamente la pena en una medicina de una virtud incomparable. Bien, lo vamos a dejar aquí. Hay algunos temas muy interesantes, creo que el tema de la solidaridad que viene a continuación, pero he querido leer solo estos fragmentos que a mí me atraen especialmente y que creo que a vosotros os habrán servido también para una reflexión que creo puede ser muy provechosa. Animo a la lectura del libro, que está saturado de fragmentos impresionantes que uno necesariamente tiene que guardar, atesorar y subrayar para poder meditarlos con más calma. Es de aquellos libros que no es un libro de lectura rápida, ¿no? Es que es un libro que hay que parar y reflexionar. Vale la pena este ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo de Juan Donoso Cortés.